Versículo 19 del capítulo 10. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Oramos. Gracias, Padre, por esta hermosa mañana lluviosa y la oportunidad que tenemos de reunirnos en tu casa, juntos como hermanos, alrededor de tu palabra, darte el culto que tú te mereces. Te agradecemos por todo. Háblanos en esta mañana, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para poner en contexto un poco esta parte de pasaje de Hebreos, el autor de la carta está animando a creyentes que son los destinatarios de esta carta, que estaba compuesto por judíos que abrazaron la fe de Cristo, que se convirtieron al cristianismo, y ellos estaban sufriendo persecuciones por causa de la fe. Tanto que algunos de ellos estaban por desertar de la fe, irse de nuevo a la vieja costumbre de los ritos que demandaba la ley de Moisés, ir a la vieja vida. Y varios judíos que manifestaban esto realmente eran, porque algunos de estos que manifestaban esto no tenían la fe verdadera, la fe que salva. Y nosotros conocemos y hemos estudiado de aquí de que no todos los que asisten a una iglesia poseen la fe salvadora. Bueno, esta carta fue escrita a personas que por el momento de la vida, de su existencia, no le está pasando muy bien, no está yendo muy bien en su vida por distintos motivos. Están siendo probados de su fe y entonces están por dejar todo. Como se dice vulgarmente, estaban por tirar la toalla y volver a la vieja vida. Hermanos, la Biblia le llama esto apostasía. Técnicamente le llama apostasía, que es igual a la incredulidad. Desde el primer momento el autor de Hebreos habla acerca de la incredulidad, de que no tengan un corazón incrédulo. Los destinatarios de esta carta eran visiblemente dos grupos de personas. Eran los creyentes verdaderos y los creyentes que no eran verdaderos, que alguna vez profesaron creer en Cristo, pero no estaban viviendo la vida cristiana. A estos el autor le dice: sigan adelante, no se desanimen. Y le da algunas recetas bíblicas de la palabra de Dios de qué es lo que tenían que hacer para que ellos mismos vuelvan a pesar de estar mal la situación, a estimularse entre ellos al amor y a las buenas obras. Los verdaderos creyentes también, sin excepción, estaban hastiados de la persecución, estaban con muchos problemas desde que vinieron a Cristo. Y todos sabemos realmente de que cuando venimos a Cristo pasamos situaciones en la vida y vamos a pasar hasta que salgamos de este cuerpo de muerte.
Charles Spurgeon dice algo interesante sobre la vida del creyente. La conversión, dice, es el comienzo de una vida entera de conflictos. Es el primer golpe de una batalla que nunca terminará hasta que estemos en gloria. Siempre vamos a pasar situaciones difíciles en nuestra vida. Los que no son verdaderos probablemente van a desertar, van a apostatar de la fe. Pero los que son verdaderos, el autor les dice algo interesante que tienen que hacer ellos, accionar ellos, para que encuentren ánimo y sigan la vida cristiana. Esta es un poco el corazón de esta carta a los hebreos. Y no hay duda que esta carta que fue escrita a una iglesia local, es a una congregación de hermanos. Por lo que dice en Hebreos 13, 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, con quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto os es provechoso. Es para una iglesia local. Y le insta también, de paso, a estos creyentes que obedezcan a sus pastores. Evidentemente era para una iglesia local. Hermanos, la perseverancia en la fe estaba en juego, tanto que el autor les anima a ellos, a pesar de la incredulidad y la persecución reinante alrededor de ellos, puedan permanecer en la fe cristiana y no fluctuar en ella. Un gran comentarista dijo algo interesante. Si solo hay dos posibles consecuencias al conocer el Evangelio. Cuando una persona conoce la verdad del Evangelio, o lo cree o cae en apostasía, se va. Estos efectos tiene conocer el Evangelio, hermanos. Estuve preguntándome, haciendo este sermón, si viniera una persecución a la iglesia evangélica de parte del propio gobierno nuestro y volvieran a cerrar las iglesias, ¿cuál es tu expectativa? ¿Qué harías? ¿Te desanimarías? ¿O verías la forma de vivir la vida cristiana aunque estemos siendo perseguidos? Hermanos, tenemos que ver el mundo globalmente y yo creo, por todo lo que está pasando, que la iglesia de Cristo va a ser perseguida de nuevo. Tenemos que estar preparándonos. ¿Cómo debería un creyente o una iglesia, la Iglesia Bíblica de la Gracia, obrar en pos de practicar la fe cristiana? Porque la fe cristiana se demuestra. Uno no cree nomás. Eso se demuestra por la vida que uno tiene. Ya hemos hablado de lo que dice Santiago, que tenemos que demostrar la fe por las obras. Por eso el sermón de esta mañana tiene como título Practicando con fervor la fe cristiana. Con fervor. Y la pregunta es, ¿nos define a todos nosotros la práctica fervorosa de la fe como Iglesia Bíblica de la Gracia? Cada uno se dirá y se responderá a esta pregunta. ¿Nos define a todos nosotros la práctica fervorosa de la fe como Iglesia Bíblica de la Gracia? ¿Qué cosas demuestran que estamos practicando la fe cristiana? Hay 3 puntos que yo he visto en los pasajes que debería demostrar que estamos practicando con fe, con fervor. Primero, manteniéndonos firmes en la esperanza de la profesión que un día hemos hecho en Cristo. Manteniéndonos firmes en la esperanza. Segundo, considerándonos unos a otros al amor y a las buenas obras. Y el tercero, exhortándonos unos a otros. Evidentemente, esto que estoy leyendo, yo no puedo hacer solo. Y la Biblia, esta parte de Hebreos, habla a un conjunto de personas, a una iglesia.
De manera que esto podemos lograr juntos, juntos. Como dice aquella canción en la iglesia popular, juntos como hermanos, miembros de una iglesia. Realmente si yo entendiera lo que significa eso. Esto que estoy hablando, que dice el autor de Hebreos que habían que hacer, se tiene que practicar entre los hermanos y hacer las cosas unos por otros. El primer tema, el primer punto es manteniéndonos firmes en la esperanza de la profesión. Dice el versículo 23, ahí en su pasaje de ustedes, en el capítulo 10, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Evidentemente, esta es una exhortación a creyentes verdaderos que han hecho una vez la profesión de su esperanza en Cristo. ¿Qué es lo que debía mantener firme ellos? La profesión de la esperanza. Todo aquello que los llevaron a ellos a creer en Cristo. ¿Qué es lo que le llevaron a creer en Cristo? Ellos dejaron de pertenecer y practicar la ley de Moisés y abrazaron la fe de Jesucristo. Estaban siendo perseguidos. Y en el 19 dice algo interesante, les recalca de una manera, el autor les resume lo que ellos tenían como cristianos. Dice 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, esto era imposible en el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan? Tenía que entrar en el lugar santo o santísimo un sacerdote una vez al año para perdonarle sus pecados y tenía que entrar con sangre ajena, con sangre de toros y de animales. Y acá dice, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, en el cielo mismo, por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, o con una muerte y teniendo un sacerdote sobre la casa de Dios. Él dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Como dije, de alguna manera, el autor resume en este pasaje lo que le venía enseñando acerca de la persona de Cristo, lo que ellos una vez abrazaron. Desde los primeros capítulos le está diciendo que Cristo es mejor sumo sacerdote, el verdadero. Mejor que los ángeles, mayor a Moisés, y que Él les abrió el cielo mismo para entrar en la presencia de Dios cuando quisieran. Y también nosotros, con una oración, hermanos, entramos en el santo trono de Dios para postrarnos y derramar nuestros corazones delante de Él. Esto es un milagro que tenemos nosotros todos los días, este medio que es entrar en la presencia de Dios. Esto es imposible para el inconverso. No tiene idea y no puede. Y nosotros sí tenemos. Es interesante que en el versículo 19 hay 2 veces la palabra teniendo. Tenemos ya esto. Es nuestro, le está diciendo el autor. Y aún el autor se incluye para destacar que poseían la fe verdadera, que tenían todo este beneficio de parte del cielo que Cristo les otorgó. Por lo tanto, podían apropiarse de las bendiciones que la salvación ofrece. Ya dijimos que Jesús es un camino nuevo, que Él mismo abrió con su muerte en la cruz el camino al Padre y que le tenían a Él como sumo sacerdote sobre la casa de Dios que intercede por ellos segundo a segundo. Imagínense que en 1 Juan dice que si estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si hubieran pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo, el justo. Hace 2000 años que Jesucristo intercede por nosotros segundo a segundo. ¿Usted sabe este beneficio? ¿Cuenta con ese beneficio, hermano? Que ahora ya no necesitaban más de un mediador, ellos los que abrazaron a Cristo, estos judíos que se convirtieron,
para entrar en el lugar santísimo? Que la misma sangre de Cristo le permitía entrar en el cielo mismo. Dice en Hebreos, ahí en el capítulo 7, 24-25, de Jesucristo, más Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable que no cambia, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hermanos, el Señor Jesucristo no solamente nos muestra el camino a Dios, sino que nos llevó hacia Dios con Él y ministra para nosotros en el cielo. Él intercede por nosotros delante del Padre, minuto a minuto. Cuando usted peca, Satanás viene y le dice, vos sos un pecador. Vos sos un pecador, te dice en tu mente, en tu corazón. Jesucristo te dice del cielo, yo soy su abogado, yo estoy abogando por él. Esto es segundo, hace 2000 años. Dice el autor, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Esta fe de la cual acá habla no es la fe inicial de salvación, sino la cual fue el medio para salvarnos, sino una convicción de que nuestros corazones han sido lavados del pecado y que podemos practicar esa fe, demostrar esa fe con nuestros hechos en beneficio de los demás. En Hebreos dice, acerquémonos pues confiadamente, a los creyentes le dice, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Los judíos que sabían que antes no podían hacerlo esto, sin que alguien, un sacerdote, los represente delante de Dios. Así era en el Antiguo Testamento. Ahora tienen a Cristo. Sí podían acercarse con toda libertad y plena certidumbre. Hermanos, todo esto que el autor les escribe, debería ellos servirles como motivación para vivir la vida cristiana con fervor. Y también a nosotros nos debería motivar que tenemos una salvación por pura elección y gracia de nuestro Dios. Tenemos el cielo abierto que el Señor Jesús lo abrió con su propia sangre. Pero como decía nuestro hermano Alejandro Pelufo en una de sus predicaciones, de que muchas cosas ya no nos sorprende. Es tan común para nosotros de que Cristo murió por nosotros en la cruz y tenemos salvación. Pero debe sorprendernos, hermanos, que nosotros somos salvos y que hay mucha gente que va al infierno. Y preguntarte, ¿por qué sos salvo vos? ¿Por qué Dios te eligió a vos? Eso debería sorprendernos. La salvación tendría que motivarnos de lunes a lunes. Debería levantarte y decir, soy salvo. Gracias, Señor. Tengo la salvación eterna. No voy a condenación. Ya no hay para mí condenación. Eso debería motivarnos para vivir la vida cristiana con fervor. Estos creyentes a quienes el autor le escribe eran teóricos, personas que conocían, tenían el conocimiento. No conocían la doctrina, pero les faltaba la vida práctica. Si ustedes se dan cuenta, hay varios libros en la Biblia que hablan, que están divididos en dos partes muy marcadas. Este libro, el autor de la carta a los Hebreos, hasta el capítulo 10 habla de la doctrina de Cristo, de lo que tenemos en Cristo. A partir del capítulo 11, versículo 1, ya habla de una fe práctica. No sé si se dan cuenta que en ese capítulo están los héroes de la fe que demostraron la fe práctica en sus vidas. Efesios tiene 6 capítulos. Hasta el capítulo 3 te muestra la doctrina de la posición que tenemos en Cristo, de lo que Cristo hizo por nosotros. A partir del capítulo 4 dice, bueno, usted viva en la vida cristiana. Y así muchas cartas.
Romanos también. 11 capítulos de doctrina y en el capítulo 12 te dice deberes cristianos, de lo que tenemos que hacer conociendo la doctrina. Estas personas conocían la doctrina, conocían lo que Cristo le repite el autor en el versículo 19 del capítulo 10. Todo lo que le venía diciendo del capítulo 2. Les resume y ahora le dice, vivan la vida. Mantengan la profesión de la esperanza sin fluctuar. Pasen lo que pasen. Conozco hermanos en la congregación porque estuve hablando con ellos que están pasándola no tan bien. Diferentes situaciones. Hermanos, el autor le dice hoy a los hebreos, Dios le dice hoy que tenemos que mantener la profesión que un día hemos hecho sin fluctuar, pase lo que pase. Está Dios ahí. La palabra fluctuar significa firme, inmóvil. La Biblia compara a las personas que fluctúan a los niños en muchas partes. Hemos leído en Efesios. No sean como niños fluctuantes, que son llevados como viento de doctrina en cualquier lugar. ¿Cómo son los niños? Ellos cambian de parecer en cada momento. Fuimos niños y lo que tenemos niños saben. ¿Cuánto le dura un juguete? ¿Cuánto quiere un juguete? Un rato después se va para otro lado. Son inestables y también influenciables. Son fáciles de engañar porque creen todo. Los niños son así. El autor le dice, de esta carta le dice, no sean así. Mantengan la profesión firme. Pase lo que pase. Dice Hebreos 5:13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido, Hebreos 5:14, es para los que han alcanzado madurez. Que a eso apuntamos la Iglesia Bíblica de la Gracia. Madurar. Para que por el uso tienen los sentidos espirituales bien ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Necesitamos ser maduros para decir esto no conviene y esto sí conviene. No sean niños, mantengan la profesión de la esperanza sin fluctuar. Esta profesión de la esperanza, aquí el autor utiliza la palabra esperanza y la esperanza nace de la fe. Uno no tiene esperanza si no tiene fe. Y no tiene fe sin esperanza. Estas dos cosas vienen juntas. Esta esperanza es alimentada y sostenida por la fe. Y cuando habla de la esperanza en la Biblia, no está hablando de que uno espera por si ocurra. Nosotros estamos esperando a Cristo. Yo creo que todo creyente sabe y cree que va a venir Cristo. De seguro. Y la Biblia dice que le estemos esperando. Y que estemos amando inclusive su venida. Porque creemos. No es, bueno, puede ser que ocurra, voy a hacer esto por si salga. No, tengo esperanza de que fulano pase de grado, parece que está estudiando. No es azar esta esperanza. Estas personas debían confesar la profesión que hicieron en Cristo delante de los hombres, es decir, predicar, testificar a ellos, de ella a los hombres. Y usted prueba, hermano, cuando usted está hablando de Cristo a los demás, usted crece. Porque usted está hablando de lo que tiene adentro, de la esperanza y de la fe que una vez abrazó. Una esperanza con esperanza genuina se mantendrá firme. Quien se va o desaparece de entre los creyentes ha perdido la esperanza. Continuar a pesar de las circunstancias y perseverar es una señal de fe y de esperanza. Dice John Stott, la perseverancia es la señal de todo verdadero
creyente. En contrapartida, muchos de los que han confesado a Cristo continúan dando evidencias con su vida de que nunca lo habían conocido. Dicen conocer a Cristo, escuchen hermano, pero viven una vida apática, indiferente, mundana, egoísta, sin fruto, no productiva y hasta veces impía. Dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, dice el autor, porque fiel es el que lo prometió. La NBI dice, porque fiel es el que hizo la promesa. ¿Quién es que hizo la promesa? Dios. A nosotros Dios nos prometió el cielo. ¿Qué es la fe? En este mismo libro, en el capítulo 11, en el próximo capítulo nomás ya habla de la fe práctica y le dice, fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es la respuesta humana a la fidelidad de Dios y a su promesa. Y pone un ejemplo interesante. En el capítulo 11 hay una galería de hombres en el Antiguo Testamento, santos, que mostraron una fe práctica, a pesar de que pasaron situaciones difíciles. Uno de ellos dice que por fe muchos fueron aserrados. Dice que a Isaías, la historia, le ponen en un tronco y le pasaron una tronza y le cortaron en dos. Nunca declinó. Taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos. Y yo puse un ejemplo de una persona que hizo la fe práctica, realizó la fe práctica, practicó la fe verdadera. 11:11 de Hebreos, ahí mismo en su libro, dice, porque el autor les puso como ejemplos de que tenían que mantenerse firmes en la fe y le pone a estos héroes de la fe, todo un capítulo les gasta y dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo, de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. 90 años. Sabemos que Sara se rió, ¿verdad? Pero después Dios le mostró de que todas las cosas son posibles para Dios. Tuvo hijo de una promesa. Pero si leemos toda la galería del capítulo 11, nos vamos a maravillar cómo estos hombres vivieron una fe práctica, realizaron grandes cosas en el nombre de Dios. Vamos a ver también lo que el autor pedía como resultado de la fe que estaban ejerciendo, para pasar al segundo punto. ¿Qué es lo que pedía? Dice el versículo 24 del capítulo 10, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Esta palabra considerar, ¿qué es? ¿Qué es considerémonos? Bueno, es fijarse en, darse cuenta, comprender lo que está pasando a mi alrededor. Este verbo considerémonos, estuve mirando el diccionario y la gramática, está en un tiempo presente activo subjuntivo. Y el subjuntivo es algo muy interesante. Se usa cuando hay acciones que deberían ocurrir, pero no está sucediendo. Hay un ejemplo, dice, esperemos que hayan escuchado el reclamo. Uno ya habló, hizo un reclamo, no pasó nada. Bueno, de nuevo dice, esperemos que hayan escuchado el reclamo. El autor dice, considerémonos unos a otros. ¿Qué está pasando? Estamos viendo la fe práctica. Hermanos, considerar, escuchen, es más que dar una simple mirada a la otra persona.
es darme cuenta de lo que está pasando a la otra persona, a mi alrededor, especialmente a lo que son mis hermanos. A veces, para entender lo que significa esto, tendríamos que ver lo que es lo opuesto a esto: la indiferencia. La indiferencia. Cuando la persona que está a mi lado no me interesa. Evidentemente, cada uno tiene a su pareja al lado, ¿verdad? Pero tiene que ser la otra persona, el hermano, el semejante. Me interesa, de veras. Cuando uno es empático. La palabra empatía se usa en la psicología y se usa que vos tenés que ponerte en el lugar de la otra persona, en el zapato de la otra persona. Lo opuesto a la indiferencia. No me interesa. Él ahí y yo aquí. En los Estados Unidos hay estudios que se han hecho sobre la empatía y han puesto en calles transitadas por miles de personas por hora y por minuto a personas que están ahí con problemas de accidente o que estaban necesitando algo. Y hay estudios de que pasaron miles de personas por horas y nadie le hizo caso. Cuando una persona se acerca, pero pasaron esas miles, ya la vida dura, el amor que se ha enfriado, hace que no me interese lo que está pasando a mi alrededor. Y la Biblia dice de que tenemos que considerarnos unos a otros. Es más que una simple mirada. Y tenemos que preguntarnos, ¿cuándo hicimos la última llamada en el celular para ver cómo el otro hermano está? ¿Qué tal se siente la otra persona? ¿Cómo está? Todos, hermanos, todos, incluidos los pastores, necesitamos del estímulo. Ahora, la palabra estimularnos es interesante, es una palabra muy fuerte, es provocarnos, es un desacuerdo intenso. Imagínense, la Biblia utiliza, es una excitación fuerte. Cuando esta palabra se usa en Hechos, cuando Pablo iba a hacer su primer viaje, estaba Juan Marcos y Bernabé. Y Juan Marcos se acobarda y quería irse a la casa de su mamá y no quería irse al viaje, porque sabía que era difícil. Y Pablo se enoja y le dice, llévale a este de acá, no sirve para nosotros. Es una excitación muy fuerte. Ahí usa la palabra estímulo. Bernabé luego le llama y Pablo también le escribe, tráele a Marcos, nos va a ser útil para el ministerio. Después de un tiempo. Bueno, así teníamos que excitarnos para las buenas obras. Teníamos que estimularnos. Si yo no le considero a mi hermano, va a ser muy difícil provocar el amor y las buenas obras. Este amor es el amor ágape. Es un amor de Dios que es un amor desinteresado, que no pide nada a cambio, la que los cristianos deberíamos demostrarnos. Yo sé que se utiliza y a veces utilizamos mal ese término, hoy por mí, hoy por ti, mañana por mí. Eso es enseguida esperar a cambio yo algo. No, el amor de Dios no espera nada a cambio. Yo hago por vos y no me interesa lo que vos hagas por mí, con tal de que yo haga por vos. Y este amor ágape no es un sentimiento. A mí no me mueve el sentimiento para hacer algo por vos. O si no, va a ser muy difícil porque yo a veces siento, a veces no siento. Las emociones fluctúan realmente. El amor que yo debo dar es una decisión, aunque la otra persona no lo merezca. Ese es el amor ágape. Dice 1 Juan, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, o sea, está separado de Dios espiritualmente. Y cada uno sabe qué amor está dando al hermano. No a tu cuate,
a tu círculo. No tenía que decir, tienes círculos en la iglesia. Yo me doy más con él, pero con él no. Bueno, realmente tendría que hacer bien a todos. Hacernos bien a todos. Porque si vamos por el amor y damos a cambio a lo que Dios te pidió para que te salve. Ni si te pidiera, vos no le podías dar nada a cambio. Esos son frutos de un cristiano genuino, realmente. Suelo escuchar a personas religiosas decir, y yo lo siento muy egoísta, que asiste a los cultos. Ya asistí al servicio de hoy. Como se haya cumplido ya con alguien. No. La Biblia dice, ahí en Hebreos mismo, Hebreos 13, 1 al 3 dice, permanezca el amor fraternal. Filadelfia está diciendo, permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Había gente ya que estaban sufriendo ser cristianos, abrazar la nueva fe, y fueron a la cárcel y estaban comiendo de latigazos, estaban siendo maltratados. Y él dice, acordaos de ellos, como si estuvieran ustedes también en el cuerpo. Sean empáticos. Sentí lo que él siente también. Esto es considerarse. Por eso al realizar este sermón, me estaba preguntando a mí mismo, ¿qué vengo a hacer en el culto de los domingos? ¿Vengo a cumplir mi religión? ¿Vengo, escucho el sermón y voy a casa? ¿Termino mi deber como cristiano? Según veo en esta carta, yo vengo acá y de acá voy para hacer las obras que Dios quiere. Pero yo vengo acá a ser exhortado para luego ir a hacer las obras. Porque si cerrara la iglesia, ¿cómo yo haría algo por César Falcó algo? ¿Cómo yo haría por Diego algo? Terminó toda la vida cristiana. Entonces, ¿cómo nos define como iglesia esto? ¿Y qué entendemos por la fe cristiana? Vivirla con fervor. Esta frase, los unos a los otros, deberíamos estudiar un poco más y detenernos y pensar qué significa. Ustedes saben que hay 20 veces escrita la palabra los unos a los otros. 2 de ellas hablan negativamente y 18 habla positivamente. Por ejemplo, en Romanos 16 dice, saludaos los unos a los otros con ósculo santo, que era la costumbre de aquella época, con beso. Los varones, incluso, dice Pablo. Gálatas 5:13 dice, si nos servíos por amor los unos a los otros. Efesios 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Se dan cuenta? Nos falta la práctica. Bueno, estamos haciendo, hermano. Sí, nunca es suficiente. Falta más. Ahí en Hebreos capítulo 13 dice algo muy interesante el autor. Y se nota que no estaban practicando. Y dice, y de hacer bien. Hebreos 13:16. Y de hacer bien. Y de la ayuda mutua, no se olviden. No se olviden. Porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Dice ayuda mutua. Bueno, evidentemente, enseguida pensamos en dinero. No, si yo no tengo dinero, te puedo hacer otra cosa por vos. ¿Qué haríamos como iglesia si nos prohíben de nuevo reunirnos? La palabra.
¿Saben? Cuando hablamos con Eduardo el sábado pasado, ¿cómo sentí? ¿Cómo sentí que no íbamos a estar todos juntos de nuevo? Pero había otras cosas en contra. ¿Cómo llevaríamos a cabo esto que dice que debemos considerarnos unos a otros? ¿Será que alcanza reunirnos 2 horas por semana y luego desconectarnos unos de otros? Sin saber qué pasa con fulano. Hice una ilustración el sermón anterior, que voy a volver a repetirlos, que algo que me dejó impactado, como el servicio de los unos a los otros. Cuando murió la madre de Eduardo, nos fuimos a la colonia Friesland y el culto, ahí estaba el velorio, estaba, ya me impresionó el orden que había y estaban toda la gente en el templo, y cuando el segundero del reloj llega a las 9, clavado, habla el pastor y dice buen día, ya está toda la gente. Eso para mí ya me impresionó, el horario, hora. Fuimos al entierro de la madre del cuerpo, todo en orden, hasta las palas estaban en orden. Terminó todo, un respeto, y la hermana de Eduardo nos invita a comer en su casa. Nos fuimos. Cuando llegamos ya nos dio una jarra de tereré con hierba cada pareja que llegaba. Tomamos y había mucha comida para la hora de comer. Y le pregunta a mi esposa, a la hermana de Eduardo, ¿cómo hicieron esto para cocinar todo? Y ella dice, nosotros no hicimos, la iglesia cocinó para nosotros. Los hermanos trajeron. Y yo dije, hermanos, que mucho nos falta. Como que mucho nos falta para... Esto sí es practicar lo que dice la Biblia. Debemos ser menos indiferentes. Debemos considerar, eso sí es una consideración terrible. Ellos no podían, por todo lo que llevaría el velorio, la preparación. No podían cocinar. Pero los hermanos le trajeron. Hasta hoy, nunca he visto. Eso es fe práctica. Práctica, no teoría. Necesitamos ser esa familia, hermanos, en la que nos ministramos unos a otros. Ese cuerpo de Cristo que recibe su conocimiento de Él, de Cristo, cuando, como dice la carta a los Efesios, cuando todas las coyunturas se ayudan mutuamente, según la actividad de cada miembro, para ir edificándose en amor. Esto tenemos que practicar. Este tiene que ser nuestra meta en el 2021. Estoy haciendo, necesito hacer más, un poco más. Necesito preocuparme por el otro. No puede ser que yo venga, me siente, mire, de ahí me voy a mi casa y terminó. Eso no es lo que dice la Biblia. Por lo menos esto es lo que le dice a los hebreos. Todos sabemos el valor de lo que tiene la iglesia local para nuestras vidas. Yo me pregunto a veces, como un hermano alguna vez dijo, ¿qué sería nuestras vidas sin la iglesia? Yo amo la iglesia. Yo sé que muchos hermanos aman la iglesia. Pero ese amor tenemos que demostrarlo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Se dan cuenta? Muestra. Hay que demostrar. Te amo, hermano, después. Un hombre de Dios llamado Paul Miner, en 1960, escribió varias metáforas sobre la iglesia. En total le enumera 96 imágenes de la iglesia, de los cuales algunos anoté, dice sal de la tierra, una carta de Cristo, una red de pesca, el arca, pan sin levadura, la mesa del Señor, columna y baluarte de la verdad,
la nación santa. Hay más, hay 90 más. ¿Cómo podemos abandonar la iglesia? Por si alguien esté pensando. El estímulo al amor no solo es posible dentro de la familia de Dios. Entre nosotros sus hijos y hermanos en la fe que somos. Ahí solamente encontraremos con Dios, de Dios y entre nosotros. Por eso necesitamos estar juntos. Y el último punto es para exhortarnos unos a otros. Ahí en el versículo 25 dice, no dejando de congregarnos, como un sustantivo. Esta palabra congregarnos es un sustantivo que significa reunión o asamblea. Y vemos que el autor no lo cita como un fin a congregarse. No está en imperativo, está como un sustantivo, pero es un medio como para lograr algo. Escuchen, hermanos, en la época que se escribió esta carta, había muchos grupos, griegos, judíos. Los griegos, algunos griegos de una escuela filosófica que se llama los epicúreos, ellos se reunían para exhortarse mutuamente. Se reunían siempre. Imagínense los griegos hablando. Y los griegos saben hablar, ¿eh? Para algunos la profesión era hablar. Dice Pablo a los romanos, pero estoy seguro de vosotros, dice Pablo, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Pero al mismo tiempo también había judíos que amonestaban a otros de un espíritu separatista. Había unos esenios, se llamaba un grupo, judíos piadosos que se separaron del mundo y se refugiaron en el desierto como monjes. Totalmente lo contrario de lo que quería, lo que tiene que ser un cristiano. La idea del autor de la carta a los hebreos es practicar o vivir con fervor la fe cristiana juntos. Para eso deben reunirse y animarse unos a otros. Esta palabra, sino exhortando, nos dice, la palabra exhortación es interesante la idea que tiene. ¿Qué significa? Exhortación da la idea de pedir algo en voz alta, fervorosamente, lo que estoy haciendo yo acá. Estoy exhortando, pidiendo lo que pide la Biblia fervorosamente. Y para eso necesitamos reunirnos, para mostrar lo que dice la Biblia fervorosamente. Y no es la primera vez que el autor se refiere en el libro acerca de la exhortación, porque en el capítulo 3, en el versículo 12, si miran, dice, mirad hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, sino exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Necesitamos exhortarnos. Y también dice, viendo que aquel día se acerca. ¿A qué se refiere aquel día? Se refiere a la segunda venida del Señor Jesucristo. Y como que nosotros tenemos que decirnos, Cristo viene. Ido. Cristo viene. Vivamos la vida cristiana. Hoy. Con fervor. Esta cercanía de la segunda venida del Señor tendría que estimularles a ellos y a estar bien preparados para recibirle. Romanos dice que la salvación está más próxima que nosotros desde que nos salvamos. Cada vez que pasa, Cristo está más cerca. Por eso Filipenses dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida a todos los hombres. El Señor está cerca.
necesitamos. Es triste que nos reunamos en 2 cultos, hermanos. Porque tenemos que pensar, tu presencia anima a las personas. Hay una iglesia donde se reúnen 7 personas. Iglesia local, 7 personas. Yo no me imagino, hermano. Nunca estuve en una iglesia con 7 personas. Me desanimaría bastante. Pero nosotros los pastores necesitamos de ustedes y ustedes de nosotros. Nos necesitamos para todo esto que el autor dice. Tenemos en Cristo una salvación tan grande, pero por otro lado necesitamos vivir con fervor la vida cristiana. Vamos a orar. Gracias, Padre, por esta hermosa mañana. Oramos por la Iglesia Bíblica de la Gracia, Señor, que por lo menos en esta iglesia local nosotros practiquemos la fe cristiana, la fe que estimula al amor y a las buenas obras. Esa fe que nos ayuda para exhortarnos unos a otros. Y dejamos en tu mano, Señor, este día, que es tu día domingo, para que mañana, Señor, al comenzar, pensemos en todo esto, en la salvación tan grande que tenemos en Cristo y que lo tratemos de vivir como a ti te agrada. Gracias por todo, Señor, por tu amor y esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.